Cuando muchos hoy día pretenden acreditar a ciertas personas su genialidad de pensar sobre algo, la Biblia ya lo había pensado y lo había dicho mucho antes. Y por hombres tan sencillos como a lo mejor un pastor de ovejas, no sé, u otros hombres que manifestó, un hombre estando en una situación tan difícil y precaria en algún momento como Job, hace unas declaraciones sobre astronomía tremenda. Sin Job ser astrónomo. ¿Se fijan? El contenido de la Biblia es abrumador y por supuesto una evidencia maravillosa y contundente respecto a esto. Y como cuarta consideración o cuarto argumento está lo que nosotros llamamos el mensaje de la Biblia. Si Dios en verdad existe, entonces es obvio que Él tiene que comunicarse con sus criaturas. Ni siquiera en los relatos, en las leyendas de las culturas ancestrales, encontramos un Dios que exista y que no tenga en ningún momento contacto con sus criaturas. Si alguien cree que Dios existe y es real, que no considere que Dios no se comunica con sus criaturas, es imposible. Por lo tanto, no podemos separar a Dios y la Biblia. O no podemos separar a Dios de la Biblia. Es imposible, como algunos pretenden hacerlo, considerando la existencia de Dios, pero no dando credibilidad a la Biblia como su palabra o su mensaje. Por eso es que nosotros decimos claramente que la Biblia no contiene palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. La, artículo que identifica único. A pesar de que los libros de la Biblia fueron escritos por distintos hombres, en distintos sitios y en distintas épocas, sin embargo todos los libros, ya sea en profecía o en tipos o narraciones, unos en verso, otros en prosa, ¿verdad? Todos presentan un solo mensaje para el hombre: redención en la persona de Jesucristo. Ese es el mensaje de la Biblia. La primera promesa que nosotros encontramos allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, se refiere a Cristo como ¿quién? Como la simiente de la mujer. Ya en el Génesis, al principio, en el capítulo 3, ya encontramos referencia de Cristo. El mensaje, ¿verdad?, central de la Biblia. En Éxodo lo vemos representado como ese cordero pascual. De ahí en adelante recorre toda la Biblia por una vena de sangre, podríamos decirlo así, donde los sacerdotes la aumentan con los sacrificios, los profetas la proclaman como su mensaje, el salmista la canta como sus salmos, ¿verdad? Y por supuesto el Nuevo Testamento ratifica todo lo que el Antiguo Testamento ha hecho al mostrarnos a Cristo muriendo allí en la cruz y derramando su sangre. Encontramos una consistencia, ¿verdad?, en este mensaje. No solo el contenido es abundante, no solamente hay unidad, sino que además el mensaje, a pesar de la diversidad de contenido, el mensaje siempre es uno: la redención del hombre por medio de Cristo. Este mensaje, ¿verdad?, de las Escrituras, por supuesto que es insondable, yo diría, es inagotable, porque en un solo versículo a veces encontramos, y podemos hacer muchos escritos, ¿o no?, versículos como Juan 3:16, como 1 de Juan 4:8, el Salmo 23:1, ha dado origen a extensa literatura espiritual. Mucho se ha escrito de ellos, que ha sido sin duda bendición para muchos. ¿Cuánto se ha escrito de Juan 3:16? ¿Cuánto se dice de él? ¿Y qué nos dice la Biblia? Si hubiera que escribir todas las palabras que fueron dichas tan solo por el Señor, no habría biblioteca, ¿verdad?, ni libros que contuvieran. Es decir, aunque la Biblia es tan sintética, miren la amplitud de contenido y su mensaje tan profundo. Yo diría además, no solo tiene una vértebra central, que es Cristo, sino también el mensaje de la Escritura, yo diría, y como la Biblia lo ratifica, es una potencia, se distingue. Primero, se distingue su mensaje en su potencia salvadora. La sola lectura del mensaje de este libro regenera a los pecadores y los conduce, ¿verdad?, del pecado a la santidad y de la degradación al honor, ¿verdad? Ningún otro libro de carácter profano o religioso tiene en sí el poder regenerador o salvador de la Biblia. Esto ha sido demostrado por la experiencia, principalmente en todos los campos misioneros. Leía por ahí el testimonio cuando un misionero se hizo acompañar de un hombre francés
quien tenía varias críticas y rechazo, era muy realmente algunos aspectos de la Biblia. Y lo invitó a conocer un trabajo que ellos hacían en plena selva acá en Centroamérica. Estoy hablando de algunas décadas atrás. Y llegaron a un poblado en una selva, le presentaron al jefe ahí de la tribu, que ahora era el encargado de obra. Y le empezó a contar cómo ellos habían progresado, lo que hacían hoy día. El hombre muy fascinado, cómo esta gente, ¿verdad?, de haber sido una tribu, ahora la calidad de vida que tenían, cómo vivían y lo que hacían en medio de la selva. Hasta que este jefe de la tribu le dice, y todo eso gracias a este libro que ha cambiado nuestra vida. Y este hombre, la verdad que no le gustó ese concepto, y este francés le dijo, la verdad que hay ciertas aversiones que yo tengo contra este libro, porque no considero, como ustedes lo dicen, o sea, llamar la palabra de Dios, que sea capaz de hacer estas transformaciones. La verdad que tengo mis aprensiones al respecto. ¿Sabe lo que le contestó este hombre? Si este libro no fuera la palabra de Dios, usted ya no estaría aquí porque ya lo hubiéramos comido. Como la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios, es un mensaje en potencia y es de potencia salvadora. ¿O no? Claro que sí. O cuando le predicamos el Evangelio a un inconverso, ¿son nuestras palabras las que salvan? No, ¿qué le hacemos ver? Le hacemos ver lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo, no lo que usted diga. Necesitamos que el inconverso conozca lo que la palabra de Dios le quiere decir a él. Lo que también un día la palabra de Dios nos dijo a nosotros. Y pudimos entender nuestra condición. También es una potencia consoladora el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué libro puede como este sostener el corazón humano en medio de las pruebas, confortarlo en medio de la enfermedad, tranquilizarlo a veces ante pérdidas irreparables? ¿Cuánto consuelo nos ha llevado a nuestros corazones entristecidos muchas veces? Por ejemplo, los primeros versículos del capítulo 14 de Juan. ¿Acaso no es o no tiene un poder consolador la palabra de Dios? Amén. Cuando estamos en medio de dificultades, de enfermedades, ¿acaso las promesas contenidas aquí en la palabra de Dios no son un aliciente para nuestra vida? El mensaje de la palabra de Dios tiene un poder consolador. Y no solo eso, se manifiesta en su potencia iluminadora también. Como lo dice el Salmo 119, 104. Nos dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, claramente ella está dando testimonio de el poder no solamente salvador, consolador, sino también iluminador, cómo le da inteligencia, sabiduría al hombre. Mucho podemos conocer, mucho podemos ostentar en nuestro cuerpo, tal vez a lo mejor 1, 2, 3 o más títulos profesionales, posgrado, magíster y MBA y no sé cuántas cosas hoy día se ha inventado. Pero la palabra de Dios es clara. Sabio es el hombre que conoce a Dios, que conoce su palabra. Y lo dice, de tus mandamientos he adquirido, ¿qué cosa? Inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia? Allí, en conocer la palabra de Dios. La sabiduría para saber conducirnos en esta vida. La sabiduría para poder vivir conforme a los propósitos de Dios. Hermano, la lectura de la Biblia sin duda que ilumina la mente, despierta las facultades y hace sabio al hombre. Amén. Y me atrevo a decir, y me hago responsable de estas palabras, incluso obra un milagro maravilloso que mucha gente aprende a leer. Amén. En nuestra misión tenemos testimonio de algunos hermanos en el sur de nuestro país. Debo haber tenido unos 14, 15 años, cuando conocí a una hermana, ya ella está en la presencia del Señor, a sus 80 años, viviendo en el campo sin saber leer y escribir, aprendió a leer y escribir en la Biblia. Porque su deseo era tal que cuando estaba en los cultos, los hermanos predicaban, y lo más doloroso para ella era cuando decía el pastor o el hermano que iba a predicar, abran sus Biblias y leamos en tal parte. Y ella no podía hacer eso. Fue tal su deseo que oró durante meses al Señor. Uno de repente se pone un poco escéptico, pero los hermanos daban fe de ello. Y la hermana con gozo, ¿verdad?, se levantó en el culto, tomó su Biblia y dijo, yo quiero leer el saludo de despedida para nuestros hermanos que nos han acompañado. En nuestra iglesia acostumbramos a enviar saludos y ella leyó el versículo, los hermanos lloraron.
porque nadie sabía que ella había aprendido a leer a sus 80 y algo años. La Biblia es poderosa en todos los aspectos. Amén. Porque es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hay un caso parecido en esta zona, la ¿Sí? Bueno, ¿ven? No tengo la exclusividad. ¿Ven? Ahora, justamente, yo creo que no es un solo caso. Sí, por algo la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y tiene este poder iluminador. Ahora, ¿cuántas decisiones en nuestra vida, cuando las tomamos como base, ¿verdad? O conforme al propósito de Dios, no son bendición para nuestra vida? ¿Y cuántas, muchas veces, sin considerar el consejo de las Escrituras, hemos tenido que lamentar decisiones? Porque es claro, aquí el salmista es muy claro. ¿De dónde adquirimos la inteligencia? De la palabra, del mensaje que la Biblia nos entrega. Por eso es importante, hermanos, sobre todo saber transmitir esto a nuestras próximas generaciones, que ellos no solo amen la Biblia, sino que la lean y que su mensaje se haga vida en sus vidas. Ahora, y también como último punto, se distingue este mensaje en su adaptabilidad universal. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los libros que uno encuentra en una librería los catalogamos, valga la redundancia, en alguna categoría, o adaptable a ciertas circunstancias, o escrito para ciertas épocas. Pero nosotros encontramos que la Biblia no la podemos clasificar de ninguna de esas maneras, porque el mensaje de la Biblia, ¿verdad?, no se adapta ni a una categoría, ni es tampoco para una cierta raza, ¿verdad?, sino que se adapta universalmente a todos los hombres. Es el libro del niño, del joven, del adulto, del ignorante, del mediocre, del sabio, de la raza blanca, la raza amarilla, la raza negra, en fin, de todos los hombres. Además, su universalidad, adaptabilidad, va en relación directa a que no se produce en ella el paso del tiempo. Por eso quise tomar este versículo de Isaías: sécase la hierba, se cae la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y gloria al Señor por ello. Amén. Las Escrituras, hermanos, no son un simple mensaje de moralidad, en absoluto. Su mensaje es de una profundidad inmensa que ningún otro libro puede ni ha podido alcanzar. Muchos escritores tal vez nos puedan emocionar con su destreza literaria. Siempre a quienes nos gusta leer, leemos a veces alguna literatura secular o algún escrito que nos puede emocionar, pero simplemente no pasa de eso, de un mero emocionalismo. Sin embargo, la palabra de Dios va mucho más allá que eso. La palabra de Dios llega al corazón, hermanos. La misma Escritura como evidencia interna lo manifiesta, porque la palabra, es decir, el mensaje de Dios, es vivo y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, nos dice allí la carta a los Hebreos. Con esto, hermanos, quiero decir, a diferencia de cualquier otro libro que se ha escrito, que está escribiendo a lo mejor en este momento y que se escribirá en lo futuro, ¿verdad?, el hombre y la mujer que se enfrenta a la Biblia no queda indiferente a su mensaje. No queda indiferente a su mensaje. Y esta es una evidencia muy palpable por cada uno de nosotros. Cuando llegamos con el mensaje de la palabra de Dios a alguna persona inconversa, el hombre no queda indiferente. No queda en absoluto indiferente. Sus palabras son esa espada que llega hasta lo profundo del corazón. Porque nosotros, hermanos, podemos leer muchos libros, pero la Biblia nos lee a nosotros. Y eso es lo maravilloso. Bueno, ¿qué cantamos nosotros? La Biblia es como un espejo. Y eso es lo maravilloso del mensaje de Dios, que ningún otro libro contiene, ni ha contenido, ni tampoco podrá contener en sus escritos. Es un buen ejercicio que nosotros nos preguntemos si podemos confiar en la Biblia. Creo que sí. Y también preguntarnos si en ella podemos encontrar evidencias, porque es bueno que nosotros tengamos certeza, ¿verdad? Como dice Pablo, yo sé a quién he creído, tener esa certeza.